Muy bien. Tanto en el centro como aquí estamos usando los mismos pasajes y el mismo tema. Así que el tema de hoy es Jesús, esperanza de vida, con un subtítulo que es Mente de supervivencia. Como habrán visto por los lectores y los pasajes que leímos, realmente es bastante escatológico el tema, con muchos cadáveres y huesos, y etc. Pero aquí que Jesús se había alejado de Jerusalén, lo habían querido matar en el capítulo 10 de Juan, y ahora pasamos al capítulo 11, donde ocurre algo, donde Marta y María lo mandan a llamar porque Lázaro está enfermo. El que amas se ha enfermado. Y vemos ahí en los primeros versículos del capítulo 11, no lo hemos leído porque leímos del 17 al 27, en los primeros versículos vemos cómo es mandado a buscar. Y realmente vemos también que los amigos de Cristo también se enferman. ¿Se acuerdan Isaías capítulo 43? Y está hablado para creyentes. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Pasamos por las aguas, pasamos por el fuego, aunque seamos amigos de Cristo. Y vemos que aquí a Lázaro, ¿sí?, Cristo le dice que esta enfermedad no terminará en muerte. Es decir, que la muerte de Lázaro no le puso punto final a su vida. Y Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María, dice el versículo 5. Pero a pesar de esto, se quedó 2 días más en donde se encontraba. Una demora que probablemente iba a poner a prueba a Marta, a María y también a sus discípulos. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Y Jesús le dice, ¿acaso el día en el 9 no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza porque tiene la luz del mundo. Los judíos dividían el día en 12 horas de claridad y 12 días de oscuridad. Ahora, cuando uno está trabajando con Cristo, Él es la luz del mundo. Y Él alargará el día hasta que termines la tarea, sin ninguna duda, porque Él es tu luz. Y vemos que Jesús les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Evidentemente, la muerte no rompe los lazos de amistad que tenemos con Cristo. Entonces los discípulos le dicen, bueno, Señor, si duerme, ya no hay que ir. No tenían muchas ganas de volver. Vemos en el versículo 14, Señor, ¿y si murió? ¿Para qué ir? Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Y entonces les dice claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. María, Marta, los judíos que habían ido a consolar y los discípulos también. Es decir, que a su llegada en el versículo 17, Lázaro vimos que llevaba 4 días muerto. Un día cuando le llegó la noticia a Jesús, 2 días que se demoró y el tercer día lo que tardó Jesús de volver donde estaba hasta Betania. Así que dice que Betania estaba cerca de Jerusalén y muchos judíos habían ido a ver a Marta y María. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. En el capítulo de Lucas 10, vemos que estaban Jesús visitando a María y a Marta, y María se postró a los pies de Jesús, y Marta se quejaba porque estoy cocinando sola, estoy arreglando todo, y quería que Jesús le pasara bolilla a él. Acá es al revés. Es Marta la que va hasta Jesús con un cierto no de triunfo, porque Jesús estaba ahí. ¿Y qué hace Marta? Va y la busca a María. Antes había querido separar a Jesús de María. Ahora la trae a María para que se junte con Jesús.
Señor, 21, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si la Biblia estuviera en los assemblies de los colegios, en las reuniones no obligatorias, porque no tiene que ser obligatorio eso, pero si la Biblia estuviera en los assemblies, tal vez no tendríamos que ir a llevar tantas Biblias a las cárceles. Si hubieras estado aquí cuando tomé esa decisión respecto a mi familia, si hubieras estado aquí cuando tomé esa decisión respecto a mi trabajo, si hubieras estado aquí cuando tenía que hacer eso o aquello, si hubieras estado aquí porque no buscamos tu voluntad. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pides, le dice Marta. Corrige un poco su falta de fe, demostrando humildad y confianza. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Él resucita a todo creyente, ya lo había dicho en Juan 6, 51 y 58, en Juan 8, 51. Él va a resucitar a todo creyente. Y me acuerdo cuando fui a ver a Diana McCallum a la casa, ella sabía que tenía una enfermedad terminal y que iba a fallecer. De hecho, en el 2001 nos propusimos, cuando escucho, si usted se muere hoy, ¿dónde va? Levantaron los hombros algunos. Diana McCallum ya tenía muy claro dónde iba. Y estábamos hablando, Diana, ¿estás segura, estás tranquila? Estoy absolutamente segura y tranquila, me dice. Y sé que nos vamos a volver a ver. Pero Jorge, yo quiero que vos sepas que esto es la primera vez que me va a pasar. Y se entiende eso muy claramente. Y admiro la confianza, la fe y el humor de Diana. Yo sé que resucitará en la resurrección del día final, respondió Marta. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá, aunque muera. Yo soy la resurrección y la vida. Es la quinta vez que Jesús usa el yo soy. Solamente Dios puede usar el yo soy. Marta dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y la palabra de Cristo, yo soy la resurrección y la vida, fortalece la fe de Marta. Es decir, que la fe es como un eco de la revelación divina. Él tiene la iniciativa, nos da un llamamiento eficaz, regenera nuestros corazones y la fe es el eco de lo que Jesús dijo. Vení. Marta y María, que habían tenido estas actitudes tan diferentes, una más contemplativa y espiritual, la otra más ejecutiva y móvil, me recuerdan a los ministerios de Pedro y de Juan, tan diferentes, pero cada uno de ellos, a su manera, estaba trabajando para el Señor, como los diferentes ministerios de la iglesia, cada uno con su estilo, cada uno con su perfil, y ambos, o todos, perfectamente amorosos y para gloria de Dios. Los judíos en el 31, que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y salido deprisa, le siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Estos judíos estaban equivocados, pero fueron llevados hasta el sepulcro. Y que Jesús dijo, me alegra de no estar ahí para que crean. Como vemos en el versículo 45, muchos de estos judíos creyeron. Y ahí aparece María, 32. Otra vez, si hubieras estado aquí. Si hubieras estado aquí. Y Jesús se conmueve profundamente, se turba a sí mismo y pregunta, ¿dónde lo han puesto? ¿Acaso Jesús no sabía dónde estaba Lázaro?
Jesús sabía si iba a resucitarlo a Lázaro o no. Ya había dicho que iba a ser para la gloria de Dios, así que estaba absolutamente convencido. Lo que estaba haciendo Jesús era demostrar que otras personas iban a abrir la cueva, iban a correr la piedra, y que ahí no había fraude. Nadie había puesto un vivo en las mortajas de Lázaro. Y Jesús se conmueve profundamente y llora. El versículo más corto de toda la Biblia. 3 veces llora Jesús en toda la Biblia. En Lucas 19:41 llora por Jerusalén. Aquí llora por Lázaro, ¿o no? Y en Getsemaní llora por sí mismo, como dice Hebreos 5:7. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Cuánto amaba a Lázaro. Y cuánto nos ama a nosotros, que hasta dio su vida por cada uno de nosotros. No está en la Biblia, no está en los libros de teología. Yo creo que Jesús lloró, era un llanto sin lágrimas. Era un derramamiento de lágrimas, pero no era un llanto sonoro. Derramaba sus lágrimas. Yo pienso que Jesús lloró porque le estaba pasando lo mismo que le había pasado a él. Los judíos consideraban que el alma quedaba junto al cuerpo durante 3 días. En el 4.º día, que era ya el alma se había ido de la tumba y era imposible restaurarla. Esa era la creencia de Israel en ese tiempo. Jesús disfrutaba de la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Lázaro, que había partido, también estaba en la presencia de Dios, en la presencia del Padre. Y ahora Lázaro baja de vuelta, como Cristo bajó. Es decir, Lázaro de algo mejor pasa a algo peor, vuelve a la vida. Lázaro vivió 35 años más, según los libros de historia, y es más, fue obispo de Chipre. Pero Jesús lloró. 37, como pasa siempre, en todas las congregaciones. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muere? Bueno, siempre el maligno está atento para buscar peros, ¿no? Pero el milagro que Jesús hace era mucho mayor que la curación. Quiten la piedra en el 39. Marta dice, ya debe oler mal, pues lleva 4 días. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y al Jesús alzando la vista, por encima de la muerte, por encima de las circunstancias, por encima de todo lo que estaba ocurriendo, se dirige al Padre. Y da gracias antes de haber recibido. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, dice Jesús al Padre. Lo hace públicamente, pero lo dije para la gente que aquí presente, para que crean que tú me enviaste. En Juan 10, por decir que él era el Hijo de Dios, que tú me enviaste, iba a ser apedreado. Y esto era el obstáculo que tenían los discípulos para volver a Judea. Dicho esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal afuera. La palabra de Dios entra en la cueva de mi vida y me quita de estar muerto en todos mis delitos y pecados. La voz de Cristo entra en cada cueva y nos saca de muerte a vida. Muertos en nuestros delitos y pecados, como dice capítulo 2 de Efesios, y nos va a una vida perfecta. Quítenle las vendas y dejen que se vaya. Y lleno del Espíritu Santo le da movimiento para ser testigo y para dar la gloria a Dios. Todo esto originó algunas reacciones, como vemos en el versículo 45,
muchos judíos creyeron, pero otros, en el 46, fueron a ver a los fariseos y a los escribas, al Sanedrín, y ahí ya se tomó la determinación, como pueden leer en el resto del capítulo, Jesús iba a ser muerto. Era mejor, como dice ese capítulo, que uno muera por todo el pueblo, que todo el pueblo muera por uno. Realmente, Jesús es la esperanza de vida, pero tenemos que quitarnos esa mente de supervivencia. Cuando vemos el valle de Ezequiel, me acuerdo de Matías, hace unos 3 años atrás, en la reunión de sesión, estábamos hablando de cómo se veía el stream y todo eso, y había gente que murmuraba que cada vez se veían más respaldos azules desde el streaming, y no podía dejar de asociarlo con los huesos muertos. Este valle era realmente el campo de batalla y exegéticamente no era más que un campo de batalla donde había montones de muertos. Y es más, el pasaje dice muchísimos huesos separados, esparcidos, secos, porque habían sido mutilados por los diferentes depredadores que hay en los desiertos. Somos huesos secos. Se nos fue la vida, la física o la espiritual. O las impurezas hacen que yo sea un hueso seco o que no le doy lugar a Jesús en mi cueva. Estos huesos secos de judíos en Babilonia y otros países, muertos y secos sin llegar a formar un pueblo, muertos y secos sin llegar a formar una comunidad, muertos y secos sin poder formar una familia y volver a unirnos, muertos y secos sin poder volver a unirnos con nuestros amigos o con los compañeros de trabajo. En el versículo 3 de Ezequiel 37, Dios testea la fe de Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos secos? Tú lo sabes. Para mí es imposible, no para ti. Ezequiel profetiza sobre esos huesos, proclama la palabra del Señor en el 4 y en el 5. Y en el 9 profetiza al Espíritu del Señor. Los huesos se cubren de tendones, de músculos y de piel. Pero no tenían vida, no tenían espíritu. Y Dios quiere darles vida. Y viviréis, en el versículo 7, se movieron y se van juntando los huesos con una precisión admirable. No había ningún húmero agarrado al parietal, ni estaba el fémur de Danny DeVito en el cuerpo de Michael Jordan. Cada hueso fue a su cadáver específicamente. Se unieron con una perfección perfecta. ¿De qué sirve un ejército, una comunidad, una familia, una amistad si no hay espíritu? Y dice, no lo dice en el pasaje de la NBI, pero sí en la Reina Valera, toda la casa de Israel, os sacaré de la sepultura y os traeré. Realmente la gracia de Dios puede salvar personas sin nuestra predicación, pero nuestra predicación no puede salvar a nadie sin la gracia de Dios. Recuerdo hace muchos años, había una familia judía que nos pidió que fuéramos a hablar a la casa, y Marisa y Aldo y Aide y yo fuimos a la casa. Había 3 familias reunidas para que nos hicieran preguntas, y toda la congregación oró específicamente, todos sin faltar uno oraron, y fuimos a la casa, y la gracia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y a Él sea la gloria, convirtió a las 3 familias. Tal es así que Mario fue uno de los diáconos de la iglesia, junto con Harry, con Verónica Álvarez Ford y con Helen Chenel. Gloria a Dios, porque Él siempre nos hace ir a los valles
y buscar los huesos secos. ¿Puede Dios salvar a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, al país? Sí, si hay palabra y hay espíritu. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, el tema es no solo creer en Dios, sino también hay que creerle a Dios. Jesús es la esperanza de vida, sin ninguna duda, pero la fe es la certeza de lo que no se ve, es mucho más que esperanza. Y esa fe, esa gracia que nos da Dios, nos da mucho más que esperanza y nos da vida eterna con Jesús. No tenemos una mente de supervivencia. Bueno, me salvé, ya está. Me doy el lujo de tener un pequeño tablero, el tablero de mi vida, que tiene 9 relojitos. Y en el tablero, cuando se prende una luz colorada, quiere decir que algo está fallando. En mi tablero tengo 9 lucecitas, algunas son más importantes que otras. Primera luz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre o humildad y templanza o dominio propio. Esas 9 luces están en Gálatas 5, 22 y 23. Muchas veces se me encienden esas luces. Me estoy volviendo un hueso seco. Y realmente el espíritu que tiene que reinar en nosotros es más que un espíritu de supervivencia, un espíritu que está más allá de salir de la cueva. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No es solo vida eterna, hay cosas por las cuales tenemos que actuar. Él nos quiere vivos, pero vivitos y coleando, haciendo todo para su gloria. Mientras los músicos suben al lugar de adoración, alabanza, nos vamos preparando para participar de la Santa Cena.